Muy bien, jóvenes, muy buenos días, pase bien. El tema que vamos a trabajar hoy día son los géneros literarios. Como ustedes recordarán, hay dos formas de escribir. Cuando nosotros escribimos una carta, un oficio, una solicitud, estamos utilizando lenguaje no literario. ¿Por qué? Porque es un lenguaje formal donde no se utiliza ninguna característica de la literatura, ¿no? Por ejemplo, las figuras literarias que ya hemos estudiado. Luego, otra forma de escribir es con literatura. Y la literatura se escribe bajo tres tipos: el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo es con lo que nosotros siempre hemos escrito desde primero de primaria. Cuando escribimos una fábula, un cuento, estamos escribiéndolo en género narrativo. ¿Por qué? Porque este género está escrito en párrafos, ¿sí? Un conjunto de palabras hacen una oración, un conjunto de oraciones hacen un párrafo y un conjunto de párrafos hacen un texto narrativo. ¿Quién escribe el texto narrativo? El narrador. ¿Ok? Luego, cuando nosotros hablamos del género lírico, estamos hablando de las poesías, de lo que nosotros recitamos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro. Y está escrito en versos. ¿Sí? ¿Y quién escribe estos versos? El poeta. Entonces, un poeta utiliza el género lírico. Un narrador utiliza el género narrativo. Y por último, hay un tercer tipo de género narrativo, perdón, de género literario, que es el género dramático. Este género dramático es el que se utiliza generalmente en el teatro y nosotros también lo utilizamos cuando hacemos actuaciones. Cuando el profesor quiere hacer actuaciones con ustedes, como cuando quisimos hacer el año pasado eh, la independencia del Perú, a cada uno de ustedes le dio unas líneas para que las memoricen, ¿no es cierto? Y en esas líneas decía cómo debían actuar. Entonces, el género dramático es para ser utilizado en el teatro, ¿sí? Y está escrito en diálogos. Ojo, el 90% de un género dramático está escrito en diálogos. ¿Y cómo diferencio los diálogos? Porque están antecedidos por un guión. Cada vez que va a intervenir un personaje hay un guión. ¿Y quién utiliza este género literario llamado el dramático? El dramaturgo. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a desarrollar un poquito más los dos primeros géneros, la prosa y el verso. ¿Sí? Comprendemos que un texto literario puede estar escrito en prosa o en verso, es decir, en los dos primeros. El verso o poesía, nosotros lo conocemos como verso, como poesía o como poema. En líneas generales es lo mismo. Se escribe con líneas más cortas. Tiene una sonoridad especial que depende del número de sílabas y de los sonidos finales de cada verso. Cada verso se escribe en una línea distinta. Entonces, en el género de la poesía, en el género lírico, nosotros escribimos poemas. Y los poemas están escritos cada uno por un verso. Cada línea de un poema es un verso. Y el conjunto de estos versos es una estrofa. Y el conjunto de estas estrofas es un poema. Entonces nosotros podemos decir que el género lírico son las poesías, que están escritas en poemas y los poemas a su vez están organizados en estrofas y esas estrofas están organizadas en versos. En cambio, el segundo género, que es la prosa, se escribe como lo hacemos normalmente, es decir, como siempre hemos escrito. Ya les dije, un cuento, una fábula, una historia, ocupando todo el renglón y partiendo palabras al final de la línea. Entonces, cuando nosotros escribimos un cuento, estamos utilizando la prosa, también llamado género narrativo. ¿Y quién escribe esto? El narrador. Entonces, ¿cómo yo doy cuenta fácilmente la diferencia entre verso y prosa?
porque un verso no suele ocupar todo el renglón. Es fácil distinguirlo, porque siempre está escrito al centro de la página. Acá les estoy mostrando sobre un mismo tema, que es las moscas. El primero lo hemos escrito en género lírico, en un poema, perdón. Y el segundo en género narrativo. ¿Ya? Es una fábula que todos ustedes la conocen. Primero la vamos a leer en género lírico, como un poema. Las moscas. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Entonces, si ustedes se fijan acá, el primer texto, llamado Las moscas, está escrito en género, ¿en qué género, jóvenes? Lírico, muy bien, es un poema. ¿Por qué? Porque cada línea es un verso. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta que es un verso? Porque tiene rima al final. Fíjense, él, eron, él. Él, ina, ones, ina. Entonces todo esto tiene rima. Luego, tenemos el mismo texto, pero escrito en forma narrativa. Las moscas. En una despensa se derramó miel y las moscas que allí volaron se la comían y, por la dulzura de su presa, no se separaban de ella. Pero sus patas quedaron pegadas y no podían volar, con lo que, sintiéndose asfixiar, dijeron: desdichadas de nosotras que morimos por un corto placer. De igual modo, la glotonería es la causa de males para muchos. Fíjense, también estamos hablando de las moscas, pero en este caso hemos utilizado todo el renglón, del principio hasta el final. Y si se fijan al final de cada línea, no hay rima. Por lo tanto, todo este texto, el segundo, está escrito en prosa. Es un cuento. Y el primer texto está escrito en verso, porque es un poema. Es el mismo tema, sí, pero está escrito de manera diferente. Luego, por último, tenemos el género dramático. El género dramático